Hola chicos, vamos a continuar con este ascenso de Perón al poder, así podemos entrar ya en el momento que llega a su primera presidencia. Como siempre arrancamos que el ascenso de Perón al poder se da dentro de una dictadura, pero que a la presidencia, las 3 veces que fue presidente, lo hizo por vía democrática, ¿no? O sea, siempre aclarando esto, estamos acá en la dictadura todavía. Y habíamos quedado en que con el golpe del 43, Perón asumía la Secretaría de Previsión y que es desde donde él empieza a formar su relación con la clase trabajadora. Pero además de formar una relación con la clase trabajadora, también empieza a crecer su poder dentro del propio gobierno dictatorial, ¿no? Y en el 44, cuando Farrell, que acá era vicepresidente y ministro de Guerra, asume como presidente, Perón va a ocupar sus cargos, ¿no?, que va a dejar Farrell. Había buena relación entre Perón y Farrell, y Perón se convierte en ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación, pero mantiene su cargo de secretario de Trabajo. O sea que tiene 3 cargos dentro del gobierno, y eso lo convirtió en el hombre fuerte dentro del gobierno. De un año para el otro, Perón es el hombre más poderoso, o uno de los hombres más poderosos dentro del gobierno en la Argentina. Y eso hace que dentro del propio sector del gobierno, entre los otros oficiales que habían hecho el golpe y que compartían el poder, empieza a surgir cierto recelo, ¿no? Este coronel que acá no lidera el golpe, acá se convierte ya en el hombre más poderoso. Pero además, en el 44, Perón conoce a una actriz que venía haciendo obras de teatro, venía de un pueblito muy pequeño, y se conocen en una fiesta en una park que se había hecho para recaudar fondos por un terremoto que había sucedido en San Juan. Y dicen que esa misma noche ya se fueron juntos y nació el amor entre Perón y Eva, ¿no? Y para la alta sociedad, que el vicepresidente de la Nación salga con una actriz, que para ello era como una trepadora, le genera más oposición también, ¿no? Entonces, el antiperonismo nace antes que el peronismo. Acá ya Perón lo empiezan a odiar desde las clases altas, empiezan a odiar a Eva también. O sea, un sector de la sociedad lo empieza a odiar, y por otro lado, otro sector de la sociedad, principalmente los trabajadores, lo empieza a adorar. Perón construye esa dicotomía en el país que se mantiene hasta hoy, ¿no? A Perón o se lo amaba o se lo odiaba desde las tripas. Perón va construyendo eso, ¿no? Es una división que perdura hasta el día de hoy. Bien, en el año 45 la presión dentro de los grupos de poder y los sectores más poderosos de la sociedad hacen que Farrell deba hacer caso de esas oposiciones y destituye a Perón. O sea, en el 45 el hombre que era más fuerte dentro del gobierno, como esto es una dictadura, el Perón directamente lo saca. Pero no solamente que lo destituyen, sino que lo detienen. Perón es destituido y va preso. Y ahí aparentemente terminaba la carrera de Perón. O sea, todo su poder se esfuma, está preso, y hasta en las cartas que él escribe en esa época, ¿no? Hay cartas de esa época que le escribe a Eva y le dice: bueno, negra, yo estoy preso por temas políticos, ahora ya me sueltan, largamos todo, nos vamos a ir al sur, ¿no? Perón está pensando en alejarse de la política. Pero acá sucede algo que hasta el día de hoy es recordado, y es los sucesos del 17 de octubre. ¿No? La CGT, cuando se entera que Perón está preso, anuncia un paro para el 18 de octubre. Pero un día antes y sin organización, el 17, las multitudes de todos los barrios obreros que se habían formado, San Martín, Quilmes, todo el cordón industrial de la provincia, dejan sus puestos de trabajo y marchan hacia la Plaza de Mayo a pedir por la libertad de Perón. Y copan la Plaza de Mayo. La Avenida de Mayo era un lugar destinado a pasear de las clases altas. Había que ponerse traje y las chicas vestirse bien para ir a caminar por la Avenida de Mayo y la Plaza de Mayo. Y ahora llegan todos estos descamisados que llegan con calor, se sacan las camisas y mojan las patas en la fuente. Ese 17 de octubre es muy simbólico porque el obrero entra en la escena política y esa Plaza de Mayo se convierte en el centro de las protestas populares hasta el día de hoy. O sea, esa Plaza de Mayo a partir de ahí es ganada por el pueblo trabajador. Si hay que decir algo bueno de Farrell es que no reprimió. No reprimió a los trabajadores, sino que mandó llamar a Perón y le dice: escúcheme, Perón, sáqueme esta gente de acá, que me va a prender fuego la Casa Rosada.
Y dicen que en esa charla que tiene Perón con Farrell, Perón le dice, bueno, yo voy a hablar para que vuelvan, pero usted se compromete a que haya elecciones, ¿no? Y Farrell, que era un tipo de palabra, le dice, bueno, da la mano. Y por primera vez el 17 de octubre Perón habla hacia la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Y le dice, muchachos, acá la casa, trabajadores, ¿no? Y empiezan sus discursos famosos. Y los trabajadores los saludan y se van a la casa. Al año siguiente, cumpliendo su palabra, hay elecciones. Y Perón, viendo la fuerza que tuvo este movimiento, dice, yo me presento. El problema es que Perón no tenía un partido, no existía el peronismo todavía, no existía el Partido Justicialista. Él era un miembro de una dictadura. Y se tiene que presentar como candidato del Partido Laborista. O sea, no se presenta en el 46 con el Partido Justicialista. Utiliza otro partido que le presta su base, que es el Partido Laborista, un partido muy pequeño. Y acá algo, todavía no habían terminado los problemas para Perón. Estados Unidos se mete en esta elección. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, acá en el 45 terminó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había vencido a Alemania. Y Estados Unidos estaba convencido de que Perón apoyaba a los alemanes, y tienen razón en eso porque muchísimos jerarcas nazis terminaron viviendo acá en Argentina, ¿no? Se escaparon y vivieron acá. Y Argentina se había resistido en todos estos años a declarar la guerra a Alemania. Entonces no querían que lo que para ellos era una continuación de un régimen fascista, como podría ser Perón en el poder, empiezan a hacer campaña para que Perón no sea presidente. Y van a mandar a su embajador, que era Sproul Braden, a que dé discurso contra Perón, ¿no? Braden decía públicamente eso, o sea, eso no, un embajador no puede ir a hacer campaña política en otro país. Pero bueno, Estados Unidos, como ustedes saben, se pasa por encima todas las cuestiones internacionales. Y Braden decía, nosotros ganamos una guerra contra el nazismo, no vamos a permitir que un fascista tome el poder acá en Sudamérica. Y hacía campaña. Y ahí, mostrando Perón su calidad política, toma esos ataques a favor, y el eslogan de campaña del 46 de Perón era Braden o Perón. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Al imperialismo yanqui o a Perón, que hizo todas esas cosas por ustedes? Y con ese eslogan tan simple pero contundente, Perón se convierte en presidente a partir del 46 y comienza el primero de sus 3 gobiernos. Ahora ustedes van a investigar un poco ese primer gobierno que se inicia acá a partir de esta victoria en elecciones. Acuérdense que Perón llega a la presidencia a través de vía democrática.